Hay cosas que después de hacerlas te sientes mejor. Estoy seguro de que te habrá pasado que alguna vez has hecho algo que te requería un poco de fuerza de voluntad al principio, incluso a pesar de ser algo que te llevaba realmente poco tiempo, como puede ser, por ejemplo, recoger tu casa o tu habitación, pero que después te deja una sensación de relax y de sentirte bien. Pues realmente hay un montonazo de cosas a las que dedicándoles una pequeñísima parte de tus días te van a hacer sentir mejor, y te lo digo por experiencia. En este vídeo te quiero hablar de 10 hábitos que puedes hacer en solo 10 minutos o menos. Que obviamente no hace falta que hagas todos y los añadas a tu rutina diaria, pero que quizás te doy un par de ideas que te parecen interesantes y te animas a probarlos. Creo que ser constante con los hábitos que nos proponemos, al menos esto es lo que me pasa a mí, puede ser algo que cuesta mucho cuando la barrera de entrada es muy alta. Pero en este caso estamos disminuyendo tanto la barrera de entrada, teniendo en cuenta que son hábitos que simplemente nos llevan 10 minutos, que es muchísimo más fácil que cumplamos con ellos. Que empezando, obviamente, por el primero, que no tiene nada que ver con que sea el mejor, os quiero hablar de hidratarte nada más levantarte. ¿A qué me refiero con esto? El simple hecho de beber un vaso de agua o varios, yo normalmente intento beber como medio litro más o menos, va a hacer que empieces el día como muchísimo más activo y más despierto. En cierta forma, lo que a mí me pasa es que este hábito se ha convertido como un poco en el clic para decirle a mi cuerpo, oye, despierta, que el día empieza y hay que hacer cosas. Como segundo hábito te quiero hablar de leer. Sé que puede sonar muy cliché y todo lo que tú quieras, pero a mí me parece un hábito brutal. No sé si eres como yo, pero a mí el hecho de ponerme a leer me cuesta muchísimo. O sea, es un hábito que mientras lo estoy haciendo y después de hacerlo me acabo sintiendo genial, pero ponerme como tal a leer me cuesta mucho. Yo antes normalmente solía intentar leer por las noches, pero la verdad es que me cuesta horrores. Así que al final acabé como cambiando la hora en la que empezaba a leer y la pasé básicamente a justo después de comer. O sea, para mí es el momento perfecto. Y lo que hago para que me sea mucho más fácil el ponerme y aprender, porque yo realmente lo que hago es leer libros que me aporten pues aprendizajes, conocimientos o información que puedo aplicar en mi día a día, no simplemente por entretenimiento, lo que hago es ponerme un temporizador. Básicamente me pongo un temporizador de unos 10-15 minutos y una vez ya ese temporizador se acaba, puedo dejar de leer. O sea, me obligo a leer nada, 10-15 minutos, muy poco tiempo, y luego si quiero puedo parar el temporizador y seguir leyendo. Que normalmente la verdad es que suele pasar esto, o sea, a lo mejor leo durante 10-15 minutos más. Y considero que el hábito de leer es tan bueno porque mientras lo haces estás relajado y además después de hacerlo también sigues relajado durante un buen tiempo, entrenas tu capacidad de atención y además, en mi caso, por el tipo de libros que leo, aprendo muchas cosas nuevas. Como tercer hábito me gustaría hablarte de recoger tu espacio. Literalmente para mí esto es algo esencial. Tener recogida mi casa, mi habitación o mi espacio de trabajo me hace tener muchísima claridad mental y muchísima tranquilidad. Y a mí por lo menos tener mi habitación o mi espacio de trabajo recogido me hace estar muchísimo más centrado luego en actividades o en tareas que requieran mucho más de mi atención. Literalmente es un hábito o algo que te lleva nada, 5 o 10 minutos. Y yo no sé tú, pero yo por lo menos después de hacerlo y ver toda la casa recogida o toda mi habitación recogida, la sensación que siento es increíble. Y como cuarto hábito me gustaría hablarte de no hacer nada. ¿Qué quiero decir con esto? A veces estamos expuestos a tantas cosas y nos bombardean en nuestro día a día con tantísima información, o nosotros mismos nos autoexigimos de más y nos llegamos a estresar y a dejar de disfrutar lo que estamos haciendo, que el simple hecho de tumbarte en cama y mirar al techo durante unos minutos sin ninguna distracción, sin nada, puedes tener los ojos cerrados, los ojos abiertos, puedes centrarte en tu respiración, dejar que la mente piense lo que quiera o que no piense en nada, da igual, o sea, simplemente tumbarte, relajarte y no hacer nada. Ese simple hecho puede literalmente mejorarte el día muchísimo. Yo normalmente eso lo hago en momentos en los que estoy, pues a lo mejor muy saturado por el trabajo o muy agobiado por lo que sea, y en ese momento yo sé que no me ayuda nada ni mirar el móvil, ni hablar con nadie, ni nada. O sea, lo que necesito es no hacer nada, es tumbarme en cama y mirar el techo o mirar el suelo o lo que sea, simplemente parar. Como decía el autor en un libro que leí hace muchísimo tiempo, El poder de la hora, simplemente disfruta de estar presente. Olvídate de lo que haya pasado, de lo que vaya a pasar, y simplemente céntrate en el ahora durante unos minutos. Sé que esto puede sonar a muy hippie y muy fumeta y todo, pero realmente para mí es algo que me ayuda un montón. Y yo por lo menos
Es algo que disfruto y sinceramente creo que todo el mundo necesita parar de vez en cuando. Como quinto hábito me gustaría hablarte de llamar a alguien a quien quieras. El humano es un ser social. Por mucho que puedas pensar que eres antisocial o que eres súper introvertido o lo que sea. Yo mismo me considero una persona introvertida y sinceramente no le veo nada de malo. Puede que incluso haga un vídeo en el futuro hablando de ello. Pero eso no quita que me sienta mucho mejor después de hablar con un amigo, o con un familiar, o con algún ser querido. Y no te estoy hablando de las típicas conversaciones vacías que puedes tener, no sé, con tu peluquero de la esquina. Ni tampoco de conversaciones ultra profundas y filosóficas. Sino de esas en las que llevas un par de días sin hablar con esa persona y te pones al día, te interesas genuinamente de cómo le va, esa persona se interesa genuinamente de cómo te va, y os demostráis ambos que os preocupáis por el otro. Y si realmente mientras te decía todo esto se te ha pasado alguien por la cabeza, creo que lo mejor que podrías hacer es llamarlo. El siguiente hábito tiene que ver con planificar. Yo soy una persona bastante organizada. Me gusta saber qué es lo que voy a hacer en el día y al menos tener una mínima idea de cuándo voy a hacerlo. Y quizás en esto tú no eres como yo. A mí me quita muchísima carga mental y me da muchísima tranquilidad eso, tener anotado qué es lo que voy a hacer. Y además lo veo como algo fundamental que me ayuda a acercarme más a esas metas y a esos objetivos que me propongo. El siguiente hábito es el que más me cuesta mantener con diferencia y son los ejercicios de respiración. Yo los que más he practicado son la meditación y el método Wim Hof. Y te voy a ser totalmente sincero, me cuesta horrores mantener este hábito. Lo procrastino muchísimo. Pero sinceramente veía importante comentarlo en el vídeo porque todas las veces que me ha apetecido y lo he acabado haciendo, después me he sentido genial. En cuanto a las meditaciones, a mí lo que más me ha funcionado son las meditaciones guiadas. O sea, se me hace muchísimo más fácil el hecho de meditar escuchando una voz y siguiendo más o menos lo que me está diciendo. E incluso tienes una serie en Netflix que no sé muy bien cómo se llama ahora mismo, pero es en colaboración con una app que se llama Headspace. Y las meditaciones guiadas, o sea, todos los capítulos que hay ahí, para mí me parecen brutales. Si te interesa todo este tema, te recomiendo mucho echarle un ojo. Y en cuanto al método Wim Hof, que para los que no sepáis lo que es, pues si queréis lo buscáis en YouTube. Si buscáis literalmente las palabras Wim Hof, que os voy a poner ahora por pantalla, el primer o el segundo vídeo que os van a aparecer, básicamente es la guía que seguí yo. Es también un rollo de meditación guiada, pero bueno, en este caso no es meditación, sino que son como ejercicios de respiración. Y a mí, por lo menos, cada vez que lo hice, que tampoco lo he hecho muchísimas veces, yo soy totalmente sincero, o sea, lo habré hecho quizás 5 o 10 veces, a mí me ha hecho sentir muy bien después. Y como octavo hábito, me gustaría hablarte del hecho de aprender algo nuevo. Dedicar 10 minutos al día a aprender algo nuevo puede cambiarte la vida literalmente. Piensa la de veces que a lo mejor se te ha pasado por la cabeza empezar un curso pero que lo has acabado posponiendo y al final no has hecho nada. Pues la próxima vez que se te pase por la cabeza, empieza el curso, simplemente 10 minutos, solamente 10 minutos, o sea, la barrera de entrada es mínima. Y si dedicas 10 minutos todos los días, al final de la semana llevarás ya más de 1 hora de curso y al final de mes más de 4 horas y media. Y con la tontería, esos son fácilmente 2 de los típicos cursos de 2 horas, 2 horas y media que hay en plataformas como Doméstica o Skillshare. Yo tengo que decir que el hecho de aprender algo nuevo todos los días lo asocio mucho más con la lectura que con hacerme un curso como tal. Yo los cursos normalmente los hago, o sea, cuando me pongo hago 1 hora o 2 horas de curso cada día. Y es la forma en la que me funciona a mí, pero a lo mejor a ti te funciona mucho mejor el hecho de eso, dedicarle simplemente 10 minutos cada día. Y en todo el vídeo creo que aún no he hablado de ningún hábito relacionado con la actividad física o con hacer algo de deporte, pero tranquilo, que no te voy a comentar lo típico de hazte una rutina que veas por YouTube de entrenamiento ni nada, porque es que en 10 minutos para poco te da, pero obviamente te tengo que nombrar algunos y los hábitos de los que te quiero hablar es el hecho de hacer estiramientos y también pues salir a caminar o a pasear. Yo no sé tú, pero para mí las duchas y los paseos son como el momento top de creatividad que tengo a lo largo de todo el día. Y sé que a lo mejor salir a caminar en este vídeo no pega mucho porque estamos hablando de hábitos que llevan 10 minutos y como vivas en un quinto sin ascensor, entre que subes y bajas ya se te fue el tiempo a la mierda. Pero entiendes a dónde quiero llegar. Para mí caminar es un momento en el que desconectas de todo y puedes salir con un podcast, con música, con lo que te apetezca, sin cascos, o sea, no hace falta que estés escuchando nada, simplemente disfrutar del momento. Y para mí es, no sé, es como el momento de recargar energías. Y en cuanto a lo de los estiramientos, si eres una persona que se pasa mucho tiempo sentada al día, como es mi caso, que trabajo desde casa como diseñador, pues simplemente a lo mejor parar cada 2, 3, 4 horas y nada, dedicarle 5 o 10 minutos a hacer unos estiramientos, vas a notar muchísimo cómo te ayuda a liberar muchísimas tensiones musculares, tener más flexibilidad y mejorar la postura en general, o sea, y muchísimas cosas más. O sea, en definitiva, lo puedes hacer
nada más te despiertes, antes de irte a dormir o eso, lo que te digo, cada 2-3 horas que a lo mejor notas que el cuerpo está un poquito más cargado, paras 5 o 10 minutos y los haces. Y básicamente estos eran los 10 hábitos de los que os quería hablar hoy. Dejadme por comentarios si seguís alguno de estos hábitos o si, por ejemplo, se me ha pasado a lo mejor algún hábito que para vosotros es súper importante. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de corazón. Si ha sido así, dejar un me gusta. Y nada, nos vemos la próxima semana. Y recuerda, diseña tu vida.